Les invito para que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Juan capítulo 5, versículos del 19 al 29, para que quienes no traigan su Biblia, allí estará proyectado. Y ya cuando lo tengan, pues como dijo la hermana, digan amén. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Juan capítulo 5, versículos del 19 al 29. Dice la palabra de Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Oremos. Dios de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, nos presentamos ante ti reconociendo que te necesitamos. Que te necesitamos, oh Señor, para que tú nos ayudes a comprender tu palabra. Que necesitamos la dirección de tu Espíritu Santo. Y te pedimos, oh Padre, porque este tiempo sea de edificación para todos. Que podamos ser bendecidos. Y sobre todo, Señor, que podamos darte la gloria y la honra a ti, porque tú la mereces. Señor, por favor, ayúdanos a conocer un poquito más a nuestro Señor Jesucristo, pues es en su nombre que te oramos. Amén. Aquí en este capítulo hay un problema principal, un problema central, y el problema no es pequeño. Los judíos querían matar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, según ellos, quebrantaba la ley, porque el día de reposo dicen que no lo guardaba. Y el otro problema, o lo que se añadía a este problema, es que el Señor Jesucristo decía que Él era el Hijo de Dios. Y al decir que era Hijo de Dios, estaba haciéndose igual a Dios. Y para los judíos eso era una blasfemia. Entonces, esas son las razones principales por las que querían matar al Señor Jesucristo. El tema está en que ellos no dudaban de sí mismos. Ellos estaban convencidos de que tenían la verdad. Y hay una cosa que es importante para cada uno de nosotros, y es que aprendamos a dudar incluso de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos creemos que tenemos la razón y no hemos contrastado lo que nosotros conocemos o nuestra opinión con la opinión de otros. Muchas veces ni siquiera queremos escucharla. Pero es importante que aprendamos a dudar. Y cuando hablo de dudar, estoy hablando de esa duda que busca la verdad. No estoy hablando de esa duda que es incrédula, de esa duda que de antemano dice,
no hay Dios. Jesucristo no puede ser Dios, también hay quienes afirman. Y si uno tiene esa duda, si uno duda sabiamente, buscando la verdad, creo que la encontrará. Porque, ¿saben? Hay una frase famosa de San Agustín que dijo, toda verdad es verdad de Dios. Así que si tú buscas la verdad, ¿sabes con quién te vas a encontrar? Con Dios. Y lo encontrarás por medio de Jesucristo. Porque Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Ahora, hay que reconocer que hay algunas dificultades. Unas dificultades aquí que nosotros también tenemos que plantearnos, y es ¿realmente Jesucristo es Dios? ¿O nosotros nos lo hemos creído, o nos hemos creído una historia que nos han contado desde hace muchos años? ¿Es realmente Jesucristo el Hijo de Dios, sí o no? Amén. ¿Lo creemos? Ahora, ¿cómo lo defiendes ante una persona que te dice no es? Porque te van a decir, el Señor Jesucristo mismo dijo que Él es menor que el Padre. ¿Cómo puede ser a la vez menor que el Padre y ser igual que el Padre? Así que es bueno que tengamos en cuenta lo que dijo el mismo Señor Jesucristo, incluso lo que encontramos aquí, porque Juan está diciendo que es Hijo de Dios, y el mismo Señor Jesucristo está diciendo que es el Hijo del Hombre. Miren el versículo 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces algunos utilizan ese versículo para decir, miren, Él mismo dijo no ser el Hijo de Dios. Él dijo que era Hijo de Hombre. Pero hay que entender a lo que se refiere. Así que, ya espero ya haberles causado alguna duda, y ahora vamos a ver cómo se resuelven estas dudas. Nuestro hermano Marco nos estaba leyendo Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y allí hay esa explicación donde dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo igual a Dios, o en forma, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, ¿no? Tomando forma de siervo. Y estando ya en esa condición, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay una palabra que ahí se utiliza, y en griego se llama kenosis. Kenosis significa autovaciamiento. Es decir, que uno se despoja de algo, se quita de algo. Entonces aquí tenemos que el apóstol Pablo dice, el Señor Jesucristo era igual a Dios, dice, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No dijo, yo soy Dios, me voy a quedar aquí en esta posición, sino que dice que se despojó a sí mismo. Cuando se despoja de sí mismo, allí de forma voluntaria se hace inferior al Padre. Se despoja de toda esa gloria, de todo ese, podemos decir, sí, especialmente esa gloria que Él tenía, estando en el cielo, y se hace hombre. Viene a nacer estando en la condición de hombre. Y estando ya en esa condición de hombre, es cuando Él habla, cuando dice el Padre es mayor que yo. ¿Por qué? Porque Él de forma voluntaria se ha hecho inferior. ¿Significa eso que dejó de ser Dios? No, no dejó de ser Dios. Simplemente se despojó de esa posición, más bien de esa gloria que Él tenía estando al lado del Padre. Ahora, hay algunas cositas que es bueno que entendamos, que nosotros a veces no tenemos en cuenta, y por eso luego cuando leemos evangelios como el Evangelio de Juan o los evangelios, nos confundimos. Y por eso cuando alguien te viene a decir Jesucristo no es Dios y te empiezan a mostrar algunos pasajes, dices, es verdad, la Biblia dice eso. Pero tenemos que entender una cosa, el Señor Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, porque se humanó. Entonces,
Pero también debemos tener en cuenta que si alguien no honra al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo, tampoco puede honrar al Padre. Entonces, aquí, o el tema que vamos a tratar esta tarde es honrando al Padre y reconociendo la autoridad del Hijo. Porque aquí es lo que nos manifiesta en este pasaje. Ahora, las diferencias que quiero que veamos, que tengamos en cuenta. Por un lado tenemos que Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre. Y la Biblia habla de Él como Dios y como hombre. Por ejemplo, Él es adorado. Solamente a Dios se le debía adorar. Los judíos lo sabían muy bien. Pero al Señor Jesucristo se le adora. Y sin embargo, Él adora al Padre. Jesucristo, a ver que no me obedece muy bien, fue llamado Dios. Y también fue llamado hombre. Jesucristo fue llamado Hijo de Dios. También fue llamado Hijo del Hombre. A Jesucristo se le ora. Jesucristo también oró al Padre. Jesucristo es sin pecado. Sin embargo, Jesucristo fue tentado. Jesucristo conoce todas las cosas. Y sin embargo, Él creció en sabiduría. Jesucristo da vida eterna. Sin embargo, Jesucristo murió. ¿Sí ven allí? Por un lado tenemos la manifestación del Señor Jesucristo como Dios y tenemos la manifestación del Señor Jesucristo como hombre. ¿Se contradice? No se contradice, se complementa. Y por eso a veces hay personas que solamente toman unos pasajes y como toman solamente esos pasajes dicen, mira, Jesucristo no es Dios. Y te hacen esas preguntas y te van a hacer preguntas hablando de la humanidad del Señor Jesucristo. Pero cuando nos encontramos aquí, por ejemplo, con el Evangelio de Juan, aquí vamos a ver, como ya hemos estado viendo, que Jesucristo es Dios. Que tiene atributos divinos que solamente Dios Padre podría tener. ¿Y cómo entendemos entonces que el Señor Jesucristo dijo que Él era menor que el Padre? O que el Padre era mayor que Él. Pues lo entendemos desde la perspectiva de que cuando Él está en este mundo, Él se autovació, se despojó de sí mismo, como dice la palabra del Señor. Ahora, toda la plenitud de la deidad habita en Jesús, eso nos lo dice Colosenses. Cuando dice que toda la plenitud de la deidad habita en Él, ¿qué significa eso? Que todo Dios al completo mora en Cristo. Si queremos una declaración más clara de que Jesucristo es Dios, no lo podemos encontrar. La plenitud, es decir, la plenitud significa todo, toda la deidad, todo Dios está en Cristo, dice. Habita en Jesús. Y ya después dice que nosotros estamos completos en Él. En Él estamos completos, ¿por qué? Porque Él nos llena, Él nos satisface. Porque Él es pleno, Él está completo. Y sin embargo, por otro lado vemos que Él tiene un cuerpo de carne y hueso. Su cuerpo estaba limitado, ¿verdad? Y también es importante que reconozcamos que el Señor Jesucristo no empezó a existir cuando nació. El Señor Jesucristo existe por la eternidad. Entonces, son cositas que debemos tener en cuenta a la hora de pensar en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no reconocer lo que es Él también podría ser que nosotros nos convirtamos un poco en herejes, en hablar cosas que no corresponden a la verdad de la palabra de Dios. Ahora vamos aquí poco a poco a los versículos que acabamos de leer. Aquí en estos versículos que hemos leído se repite, el Señor Jesucristo repite 3 veces, de cierto os digo. El Señor Jesucristo enseñó cosas muy importantes. Todo lo que decía era importante. Pero en la cultura judía, cuando se quería remarcar algo como especialmente importante, se decía de cierto. Es decir, lo que yo les he estado diciendo es muy importante, pero esto es específicamente importante. Es como cuando nosotros resaltamos algo.
Si queremos que nos escuchen, lo gritamos, o le cambiamos el idioma, o hacemos algo para que la gente se dé cuenta de que queremos que allí presten atención. Cuando tú regañas a tu hijo, le estás llamando la atención sobre algo, no le hablas igual que le hablas siempre. Dices, por ejemplo, menciona su nombre, Juan. Y ya Juan te dice, sí. Pues aquí cuando el Señor Jesucristo está hablando, está diciendo, de cierto. Y lo que está diciendo en griego, fíjense, la palabra de cierto es amén en griego. Entonces decía, amén, amén. Yo creo que imponía. Cuando va él explicándoles todas las cosas y de repente les dice, amén, amén. Presten atención, que lo que les voy a decir es importante. De cierto os digo. Primero, el Hijo no puede actuar independientemente del Padre. Lo que está diciendo es, nosotros somos una unidad. Yo no voy por mi cuenta, yo no voy por mi lado y él por su lado. Vamos unidos. Y él, en su actuar y su proceder, es importante recordar que Dios Padre se agradó de su Hijo porque su Hijo no andaba en desobediencia. Cristo nos enseñó a ser obedientes y la obediencia le honra. Así que de cierto os digo que el Hijo no puede actuar independientemente del Padre. Él dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Por qué? Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace, como dice, el Hijo, igualmente. Así que el Señor Jesucristo no actúa independientemente del Padre, y también dice que todo lo que hace el Padre, igualmente lo hace el Hijo. Esto para los judíos era ofensivo, y que digo, más que ofensivo, pero el Señor Jesucristo lo que está haciendo es responderles a una acusación que ellos están haciendo. Si se dan cuenta, en el versículo 18 dice que por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Noten la palabra, haciéndose igual a Dios. Pues dice, lo que Dios hace, el Hijo lo hace igual. Les está declarando que Él hace lo mismo que el Padre. Seguimos adelante. Luego dice en el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y la verdad es que todo tiene su significado de todo lo que dijo el Señor Jesucristo. Pero aquí lo que está diciendo es, aunque ustedes no me aman, el Padre sí me ama. La relación del Padre y la de Jesucristo es una relación de amor. Es una relación primero de unidad, de dependencia. Aquí ahora es una relación de amor. Dice, el Padre me ama. Y porque el Padre me ama, dice, me muestra todas las cosas. Y yo sinceramente les digo que nosotros no vamos a mostrar a la gente lo que es importante para nosotros, a no ser que les tengamos aprecio. Tú le dices o compartes lo que es importante para ti a aquellos que valoras, a aquellos que amas. Y cuanto más les amas, más secretos les compartes. Cristo también dijo que Él a sus discípulos que ya no los iba a llamar siervos, sino que los iba a llamar amigos, porque les dio a conocer todas las cosas que el Padre le había dicho. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. La relación entre Dios Padre y Dios Hijo es una relación de unidad, una relación de dependencia, una relación de amor. ¿Y saben qué?
para que entre nosotros crezca el conocernos un poquito más, es necesario crecer en el amor. Es necesario que valoremos al que está sentado a nuestra derecha y a nuestra izquierda como alguien importante, como alguien a quien Dios ama y alguien que se merece que le ames, a quien tú debes amar. Así que Cristo conoce todas las cosas que el Padre, y aún mayores, pero con un objetivo. Y el objetivo es que ellos se maravillen. Porque nosotros podríamos decir, bueno, ¿cómo es que el Señor Jesucristo va a conocer todas las cosas que el Padre hace y que le va a mostrar cosas aún mayores si se supone que Él ya conoce todas las cosas, ¿no? Y ahí es donde les digo, Jesucristo como hombre crece en conocimiento, Jesucristo como Hijo de Dios no tiene que crecer en conocimiento, ya lo conoce todo. Sin embargo, aquí el objetivo por el cual el Padre le mostrará cosas mayores es para que dice, para que vosotros os maravilléis, para que vosotros os sorprendáis. ¿Y por qué es importante que los judíos se maravillen? Porque los judíos no creían en el Señor Jesús, o sí creían en Él. No creían en Él. Entonces el Señor Jesucristo les está diciendo de alguna manera, aunque les pese, aunque no les guste, aunque no quieran reconocerle como el Hijo de Dios, aún así dice, las evidencias van a demostrar de que les estoy diciendo la verdad. Para que vosotros os maravilléis, para que os sorprendáis es la palabra. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque aquí el Señor Jesucristo les está dejando claro una cosa. Si ustedes no creen, no es porque Dios y no es porque Él mismo no les dé razones para creer. Si no creen es por su duro corazón. Que eso es lo que pasa con los hombres. Si los hombres no creen en Dios, no se crean que es porque Dios no les da suficiente evidencia para creer. Si el hombre no cree, es porque prefiere no creer, porque endurece su corazón, porque no quiere arrepentirse, porque prefiere seguir en su pecado. Y esta es la condenación, dijo el Señor Jesucristo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y aquí el Señor Jesucristo dice, vosotros os vais a maravillar de todas las obras que el Padre le va a mostrar al Hijo, pero no dice vosotros vais a creer. ¿Por qué? Porque estos hombres estaban endurecidos. Luego tenemos en el versículo 21, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, da vida. Así que el Hijo da vida, como el Padre. ¿Y para qué? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Cuando, yo creo que me estoy adelantando allí, ¿verdad? Sí, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, da vida. Y eso es que el Señor Jesucristo, lo que nos está diciendo es esto. Dios Padre, nadie duda de que da vida. ¿Y por qué? Porque nosotros, o más bien los judíos en este caso, todos eran creyentes en la existencia de un Dios verdadero, que era el Yahvé, ¿verdad? Que el Dios impronunciable, el yo soy. Todos estaban convencidos de su existencia y ellos entendían que la vida venía de Él. Ahora, el Señor Jesucristo lo que les dice, pues miren, igual que el Padre da vida, dice, igual que el Padre levanta de los muertos, dice, también dice el Hijo a los que quiere da vida. Y se lo está diciendo a unos que no quieren creer en Él, que lo que quieren hacer es quitarle la vida. Y el Señor Jesucristo les dice, en definitiva, al último, lo que va a suceder
no es que ustedes me quiten la vida a mí, dice. No es que ustedes me puedan quitar la vida, porque la vida mía, dice, y de hecho él luego hablará que él pone su propia vida, no es que se la quiten a él. Pero la vida, el dador de la vida es Dios, dice. Y yo soy el dador de la vida, él está diciendo. Y porque él es el dador de la vida, al final es él el que tiene el derecho de quitarle la vida a aquellos que se la quieren quitar. Quiere que se les quede claro. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué da vida o quita la vida al Señor Jesucristo? Porque dice, el Padre dio todo el juicio al Hijo. ¿Y qué es esto del juicio? La capacidad de condenar y la capacidad de salvar la tiene el Hijo. Y esto es algo importante, y yo creo que aquí tenemos que entrar un poquito en el tema de que no debemos juzgar. ¿Has escuchado alguna vez que alguien te ha dicho, no juzgues, porque tú no eres nadie para juzgar? Y sin embargo, por otro lado, escuchamos al apóstol Pablo que dice, es que no hay nadie que sea lo suficientemente sabio para que pueda juzgar. E incluso dice, es que no sabéis que vosotros tenéis que juzgar a los ángeles. Entonces ya ahí nos quedamos diciendo, entonces ¿qué hago? ¿O juzgo o no juzgo? ¿Tengo que juzgar o no tengo que juzgar? El juicio corresponde al Hijo, dice. Pero hay que entender que hay juicios y juicios. Está el juicio en el cual tú disciernes lo que está bien y lo que está mal. Tú ves ahí a alguien que está haciendo algo malo, e inmediatamente tú haces un juicio en tu mente y dices, está mal. Y eso es bueno, porque si tú no distingues si está haciendo lo bueno, si está haciendo lo malo, es que no estás utilizando las neuronas que el Señor te dio para que las utilices correctamente. El problema está en que nosotros a veces juzgamos para condenar, y nosotros no debemos emitir ese juicio de condenación, es decir, de mandar a alguien al infierno. Y creo que hay veces que nosotros sí nos levantamos como jueces y queremos dictaminar quién es. Se van al cielo y quiénes se van al infierno. Pero ¿saben qué? Eso le corresponde a Dios. A nosotros nos corresponde compartir la palabra de Dios y que las personas se arrepientan, se conviertan y le entreguen su vida. Ahora podemos juzgar en base a lo que dice la Biblia. Si una persona ha creído, si ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, podemos decir, sí, se va al cielo, en base a lo que dice la palabra de Dios. Pero en realidad, la última palabra la tiene Dios, porque Él es el que sabe lo que sucedió en tu corazón. Ahora, entonces cuando hablamos de juicio, hay que diferenciar. Todos hacemos juicios en cuanto a que tenemos que distinguir cuando una persona está haciendo lo bueno o está haciendo lo malo. Porque si no lo distingues, puede ser que tú te vayas detrás de ellos. Pero no te corresponde el juicio para condenar. El Hijo lo tiene. El Hijo. Es lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Ahora, nos dice aquí que el que no honra, en el versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y ese es otro aspecto que también es importante. Si nosotros no honramos al Hijo, no honramos al Padre. Y a veces parece un poco pérdida de tiempo el ponernos a pensar un poco en de qué manera se relaciona Jesucristo con Dios Padre, con el Espíritu Santo, a eso que llamamos teología, ¿no? A veces decimos, esto es pura teoría, lo que a mí me interesa es la práctica, cómo puedo cómo puedo saber lo que tengo que hacer hoy. Pero yo creo que es importante que tengamos en nuestra mente una idea correcta de quién es el Señor Jesucristo. Sí es importante, porque cuanto más conoces tú a Cristo Jesús, más te identificas con Él y más sabes cómo honrarle, más sabes cómo agradarle. Por supuesto que es importante que también conozcamos sus mandamientos,
conozcamos lo que Él nos enseña y lo que espera de nosotros, lo que nos dice. Ahora, aquí les está diciendo, ustedes, aunque se muestren muy celosos de Dios, aunque parece que son los más fervientes, ustedes no honran a Dios. Ustedes no honran al Padre. ¿Por qué? Porque el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Es importante. Es importante también saber a las iglesias donde te metes, a los lugares donde vas. Porque ¿saben qué? Hay personas que te dicen que el Hijo es un ángel, que es creado. Y yo no sé cómo le llamarás tú, pero eso se llama quitar honra al Hijo. Quitar honra al Hijo. Y yo creo que no debemos quitarle la honra al Hijo. Tenemos que darle la honra que tiene. No más y no menos. Lo que nos enseña la palabra del Señor. Ahora, entramos en otro desierto. El versículo 24, ese ya no lo sabemos de memoria, así que tiene que ser fácil comprenderlo. Dice, de cierto, os digo, otra vez, amén, amén. Luego hay otra frase que dice, lego humim, os digo a vosotros, de cierto les digo, ¿qué nos dice de cierto? Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, primero, tiene vida eterna, no vendrá condenación y ha pasado de muerte a vida. Es necesario oír la palabra de Cristo. Pero oír sabemos que puede nada más entrar por aquí y salir por acá. Entrar por una oreja y salir por la otra. Hay que oír la palabra, tiene que bajar al corazón, tenemos que asimilarla, hacerla nuestra palabra y creer al que envió al Señor Jesucristo, que es Dios. Entonces dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y cuando está hablando ahí de vida, tengamos en cuenta, y otra vez, perdonen que utilice tanto referencia a lo del griego, pero es que hay dos palabritas. Nosotros a veces hablamos de biología, ¿verdad? Biología viene de la palabra bios, que significa vida. Pero aquí la vida de la que está hablando el Señor Jesucristo es otra vida, que es zoe. Entonces en griego hay dos palabras para vida. Vida de bios y vida de zoe, que tiene que ver con la vida eterna, la vida imperecedera, la vida que no se acaba. Por eso los que estudian biología están estudiando los seres vivos, ¿verdad? El estudio de la vida, de todos los seres que viven, pero que tienen su caducidad, tienen su fecha tope, tienen su fecha límite. Pero la vida que el Señor Jesucristo está describiendo aquí para aquellos que oyen su palabra y creen al que le envió, es una palabra, es una vida que no caduca, que no se muere con los años, sino que es para la eternidad. Y por si no quedara clara solamente la palabra en sí, ya dice, tiene vida eterna. ¿Y qué implica la vida eterna? Implica que no va a ser condenado. Implica que ha pasado de la muerte a la vida. Implica que hay un cambio en él. Él ya lo explicó antes en términos de nuevo nacimiento. Así que si tú oyes la palabra de Cristo, y saben que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú oyes su palabra y crees al que le envió, dice, tienes vida eterna. Y no vas a ser condenado, sino que vas a pasar. Más bien no vas a pasar, sino que ya has pasado. En el momento en que tú abriste tus oídos espirituales, pasaste de la muerte a la vida. Y como el juicio es futuro, dice, ya no vas a venir a condenación. Puedes estar tranquilo, puedes descansar, puedes dormir, puedes abandonar el temor de tu vida. Porque ¿saben qué? A veces nosotros vivimos atemorizados. A veces vivimos con miedos, con fobias, miedo al futuro. ¿Qué va a hacer de mí?
¿qué va a pasar conmigo? ¿Podré conseguir documentos? ¿Y qué tal si voy a trabajar y viene inmigración y me lleva? ¿Qué va a pasar de mis niños? ¿Qué va a pasar? Y parece que uno está un poco atemorizado y en cierta medida uno puede decir es que son razonables las dudas, ¿no? Los temores. Pero a veces uno también dice, bueno, ¿y si me muero ahora que voy caminando? Y ya a veces uno llega a tales extremos de temor que ya no puede ni dormir, que necesita unas pastillitas para poderse dormir. Porque vive esa vida llena de temor. Pero el Señor Jesucristo te dice, cuando tú le escuchas, cuando tú crees en Él, puedes estar seguro de una cosa, de que tu futuro está asegurado, que ya no estás más en las tinieblas, que ya tienes la luz de Dios en tu corazón. Déjalo que resplandezca, déjalo que ilumine tu mente, que ilumine tu corazón, que ilumine todo tu ser, porque el problema muchas veces es que tenemos la luz de Cristo en nuestro ser, pero la tenemos apagadita, ahí escondida. Buscamos como una cacerola de esas, una sartén y la tapamos, que no se vea. Y entonces todo nos causa miedo. Vivimos llenos de ansiedad, pero no ese es el plan de Cristo. Cristo nos dice, ya has pasado de la muerte. Tú estabas ahí en las tinieblas y ahí sí tenías que temblar, porque lo que venía era juicio, era condenación. Pero ya no estás ahí, ya estás en la vida ahora. 25, otra vez se repite. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Cómo está eso? ¿Es que le iba a ir a los cementerios a estar predicándoles o qué? No, hay un tipo de muertos que se llama muertos espirituales, ¿no? Están los muertos espirituales. Y dice, y si se dan cuenta ahí un poco el título que le puse, es hora de que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios. Porque dice, viene la hora. Y podría haber dicho, ¿y cuándo? ¿Cuándo va a llegar la hora? Dice, ahora, ya, ahora mismo. Hoy mismo, dice, los muertos pueden escuchar la voz del Hijo de Dios. La pregunta es, ¿quién está muerto? Todo aquel que todavía está en sus delitos, que todavía está en sus pecados, todo aquel que todavía no se ha puesto a cuentas con Dios, todo aquel que no ha nacido de nuevo, está muerto. Y suena feo, ¿verdad? ¿Cómo voy a estar muerto? Tócame y verás que no estoy muerto. Y a veces dicen, si soy hasta más bueno que esos que dicen que están vivos. Y de hecho a veces se portan mejor. Pero el Señor Jesucristo dice, sigues estando muerto. Y le está hablando a hombres que conocían mucho la ley, que de hecho querían matar al Señor Jesucristo porque decían que iba en contra de los mandamientos de Dios. Y está hablándole a hombres muertos. Y les está diciendo, la oportunidad de que ustedes se arrepientan y sean salvos es ahora. Y eso es para todos nosotros. Ya les dije, yo no salvo ni condeno a nadie, pero Dios sí, el Hijo sí. Y Él dice, hoy es el momento en que los muertos pueden escuchar la voz de Dios, pueden oír la voz de Cristo y ser salvos. Pero yo te pregunto, ¿estás vivo o estás muerto? Te lo pregunto de corazón, porque sepas que si no estás vivo espiritualmente, vas al juicio. Y yo no quiero sonar como esas personas exageradas, apocalípticas, que todo lo ven negro, no. Pero sí te digo que la palabra de Dios, Cristo mismo advierte de que hay un juicio y de que hay una condenación. Y que si tú entregas tu vida a Él, si tú confías en Él, puedes ser libre de ella. Ahora, nos dice, y los que la oyeren, vivirán. Así de sencillo. Hoy, el que oye la voz del Señor Jesucristo, vivirá. Y ya nos dice
que porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Lo que está diciendo es que Él es la fuente de la vida. Él tiene, no es receptor de vida, es dador de vida, es fuente de vida. No es como el lago que recibe el agua de un río, Él es el río. O no es como el río que recibe el agua del manantial, Él es el manantial. Él no está necesitando de que alguien le dé vida, Él tiene vida en sí mismo y da vida. Y a ti y a mí nos da vida. Él es nuestra fuente, es nuestro alimento. ¿Por qué? Porque dice que el Padre le dio el tener vida en sí mismo. Y eso también, veámoslo en el contexto de lo que nos dice Filipenses. Luego sigue adelante. Y también, el versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio. ¿Por qué? Por cuanto es el Hijo del Hombre. Y aquí quería explicarles esto. Bueno, por un lado están diciendo que, o algunos dicen que es el Hijo de Dios, pero Él no dice que es el Hijo de Dios, Él dice que es el Hijo del Hombre. Y aquí lo que el Señor Jesucristo está haciendo es esto, demostrarle a los hombres que Él, teniendo la misma autoridad que el Padre, pudiendo hacer lo mismo que el Padre, decide hacerse hombre para identificarse con los hombres y salvarlos, para rescatarlos, para rescatarte a ti, para rescatarme a mí. Quiere que entiendan que Dios se hace hombre por amor a nosotros, por misericordia de nosotros. Pero también les dice en el versículo, ya en el 28, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y aquí ya está hablando de otros muertos. Primero habló de los muertos espirituales y ahora está hablando de los que están en los sepulcros. Eso sí, ya que ya están muertos físicamente, ¿no? Pero viene un momento en que los muertos que estén en la sepultura oirán su voz y se levantarán. ¿Y qué dice? Los que hicieron 29 y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos motivos por los cuales hay resurrección: para estar eternamente con Cristo o para estar eternamente sin Cristo, para ser eternamente salvo o para estar eternamente condenado. Eso dice, resurrección de vida y resurrección de muerte. Pero lo que dice aquí nos llama la atención, porque dice que los que hicieron lo bueno van a resucitar para vida y los que hicieron lo malo van a resucitar para condenación. Ahora la pregunta es, entonces yo me puedo salvar por mí mismo. Y no ese es el tema. El tema está en que por ti mismo no te puedes salvar. ¿Qué es hacer lo bueno? Me pregunto. Hacer lo bueno es obrar en Cristo. En Él vivimos, en Él nos movemos, bajo su voluntad, bajo su dirección. Todo lo que tú hagas estando en Cristo, serás bueno. Lo que hagas fuera de Cristo, por muy bueno que parezca, tendrá la contaminación de nuestra carne. Hacer lo bueno es estar en Cristo Jesús, es tener a Cristo Jesús, es obrar en Cristo Jesús. Hay un libro que es muy famoso, el libro de los miserables, y tiene un personaje, más bien dos personajes, hay varios, pero hay dos que quiero destacar. Primero, el de un hombre que pasa 19, creo o 29 años, ya se me olvidó, 19 o 29 años en la cárcel, creo que son 19. Y le pasa de todo. Cuando sale de la cárcel, tiene que hacer un viaje muy largo y pasa mucho frío para darse cuenta de que cuando llega a la ciudad, la gente no lo quiere recibir porque no confía en él y es rechazado.
Y este hombre va a la casa del obispo. El obispo ya es un anciano que tiene ya creo que 76 años o así, es un hombre mayor. Y este hombre también había perdido mucho por causa de la revolución, le habían quitado muchas cosas. Y este hombre lo recibe. Y le quedaban ahí un candelabro de plata, unos cubiertos de plata, y lo alimenta bien y le ofrece una cama para que duerma. Así que le hace el bien. Pero este hombre está acostumbrado a robar y no resiste la tentación de robar. Así que le roba los cubiertos y se va por la noche. Lo encuentra la policía, ve lo que lleva y se lo devuelve al obispo. Y el obispo, ahí, en un movimiento sorprendente, le dice: amigo, dice, qué bueno que regresaste. Se te olvidó llevarte el candelabro. Ponlo ahí junto con los cubiertos. Y ya despide a los policías. El ladrón se queda sorprendido. No se esperaba que lo fuera a rescatar de las manos de la policía o de la cárcel para toda la vida. Y luego le dice: ya no le perteneces al mal, te he comprado. Ya no hagas lo malo. Y eso de alguna manera ilustra lo que el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros. ¿Saben qué dice? El Señor Jesucristo dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El problema está en que nosotros a veces decimos: pero yo todavía quiero seguir haciendo lo malo. Todavía vivo en esta carne que me lleva a pecar. ¿Y sabes qué te dice el Señor Jesucristo? Yo ya te compré. Ya no le perteneces al mal. Ya no le perteneces al pecado. Ya no le perteneces a la muerte. No le perteneces al diablo. Ya le perteneces a Dios, le perteneces a Cristo Jesús, porque Él te compró con su sangre. No tienes ningún compromiso con el diablo. No tienes ningún compromiso con el pecado. Vive en la luz de Cristo. Vive como libre. Sé libre. Pero si la sangre de Cristo aún no te ha limpiado de tu pecado, hoy es el momento. Hoy es el día en que tú puedes decirle: Señor, lávame con tu sangre. Límpiame con tu sangre preciosa de toda mi maldad y hazme un hijo tuyo. Yo no quiero pertenecer al pecado. Yo quiero pertenecer al Dios Todopoderoso, que me ama tanto, que se inclinó para levantarme cuando yo estaba caído. Y si estás ahora caído, si tú no tienes a Cristo en tu vida, de verdad te animo para que tú te inclines delante del Señor y que le reconozcas como tu Salvador. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a este mundo a morir por nuestros pecados. Señor, tú conoces el corazón de los que estamos aquí. Si hay alguno que no te conoce, oh Señor, te pido, Padre, porque lo rescates, porque le salves, porque le hagas hijo o hija tuya. Señor, también te ruego por los que ya te conocemos, porque si te hemos fallado, porque si te hemos ofendido, porque si nos hemos alejado de ti, te ruego, Señor, porque tengas misericordia de nosotros y que nos atraigas a ti con tus brazos amorosos. Señor, te decimos de todo corazón: aquí estoy, Padre. Utilízame, bendice mi vida
guía mi vida, utilízala para tu gloria y para tu honra, porque quiero honrarte, Señor, quiero glorificarte, y lo quiero hacer en Cristo Jesús. Es a través de Él que oramos y te agradecemos por todo. Amén. Vamos a cantar un cántico. Y con